En la línea telefónica el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, analista, experto en temas como democracia, participación ciudadana, catedrático en la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad y en la Facultad de Derecho y Economía de la UABC. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, muy buenos días. Te saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo nos fue en Georgia? Creo que sin duda un tema interesantísimo, que bueno, ya en otra ocasión hablaremos de esto de la segunda vuelta desde otra perspectiva, pero ¿qué nos puedes comentar de lo sucedido en esto que prácticamente era, si entiendo bien, pues el desempate y se estaban peleando por un escaño en el Senado? Sí, bueno, básicamente ya el Partido Demócrata tenía 50 espacios o 50 lugares ganados y los republicanos 49. Contando el voto de la vicepresidenta Kamala Harris, ya tenían 51 votos. Entonces este ya sería como el pilón, donde el pastor Rafael Warnock, senador actualmente del Partido Demócrata, defendía su reelección contra el jugador de fútbol americano Herschel Walker del Partido Republicano. Digo, básicamente, David, se repite el resultado. El pastor Rafael Warnock gana por 3 puntos porcentuales, había ganado por 1 punto hace 4 semanas, pero logra pasar del 46 al 52%, es decir, se redondea, ¿no? Se quitó un candidato que había, tiene que haber una segunda vuelta si nadie llega al 50%. Entonces, gana con más votos, un récord en voto anticipado, más de 2 millones de georgianos, no sé cuál decir, de habitantes del estado de Georgia, votan por adelantado, como por tratarse de 4 semanas. Evidentemente en porcentaje fue alto, en número fue menos que en la elección pasada, pero aún así el voto por adelantado es un hábito que se está empezando a ver cada vez más creciente en Estados Unidos, sobre todo del Partido Demócrata. Y bueno, votan, gana Warnock y pues obviamente un político, un afroamericano, un pastor, David, muy interesante su discurso, muy interesante el discurso de Herschel Walker que pierde, que dice y sale a la hora a decir que había perdido, que todo había sido conforme a las reglas, conforme a la Constitución, y que le deseaba suerte al pastor Warnock, cosa contraria que el señor hizo hace unos años, cuando del lado de Donald Trump se señaló que había habido fraude en la elección de Georgia, donde Donald Trump perdió en el 2020. ¿Quién fue? ¿Por qué fue puesto Herschel Walker? Pues fue puesto por Donald Trump. ¿Quién es el gran perdedor? No es Herschel Walker, es otra vez Donald Trump, donde vemos que sus candidatos, David, y su discurso, su narrativa de decir que las elecciones son un fraude, que las instituciones electorales no sirven, al electorado norteamericano los molestó porque para ellos es muy importante la transición pacífica del poder, es un tema sumamente sagrado para el norteamericano en su gran mayoría, y no están comprándole este discurso al expresidente Donald Trump. Una derrota más para él. Sale el pastor Warnock con su corbata morada. ¿Por qué el morado? Pues tú sabes que el Partido Demócrata se caracteriza por ser azul, o sus colores son el azul, y el Partido Republicano el rojo. Entonces, si tú mezclas el azul y el rojo, tienes el morado. Y los candidatos que se jactan de hablarle no a los ultras conservadores ni a los izquierdosos radicales, sino hablan al centro, que se meten en una Walmart y que ahí saben que está el electorado, el centro del electorado. Y creo que aquí es donde viene lo que hemos estado diciendo las últimas semanas, David. Oye, mande. Y te iba a decir, y esto, digo, hablando de quién perdió, coincide con el asunto de que ayer declararon culpable a la organización Trump por fraude fiscal y otros delitos financieros. Por supuesto, David. El expresidente Donald Trump se está viendo seriamente afectado porque su narrativa, no la comulgan la mayoría de los norteamericanos, y 2, pues para el presidente Biden es muy cómodo desenmascarar una serie de negativos que tiene el señor. No obstante, David,
sigo pensando que para el presidente Biden lo más cómodo es inflar a Trump, que sea el candidato para que él pueda repetir. Pero creo, y ayer se dio un ejemplo clarísimo de un estado que es mayormente republicano, como un demócrata que se empeña en su discurso al centro y se enfoca en los problemas de las personas y no en todas estas teorías de conspiración, logra el objetivo que es gobernar. Entonces, aquí te lo adelanto, David, Biden necesita a Trump, pero ambos candidatos, tanto el presidente de Estados Unidos como el ex candidato, no son lo que Estados Unidos está necesitando. Estados Unidos está eligiendo líderes que son pacifistas, que hablan al centro, que no quieren dividir a los norteamericanos, ¿no? O sea, los norteamericanos están dando señales claras, David. En una elección donde el Partido Republicano debió haber arrasado, David, haber controlado el Senado, ganar la mayoría de las gubernaturas, no fue así, David. Es increíble que los demócratas hayan retenido el Congreso, el Senado, y hayan ganado la mayoría de las gubernaturas. Esto te habla de dos cosas, David: el discurso y que los candidatos que eran apoyados pública y abiertamente por Donald Trump fueron castigados. ¿Por qué? Porque la ciudadanía salió a castigar este divisionismo, este discurso que polariza, este discurso negativo donde denostas todo lo que se ha construido. Para los norteamericanos, insisto, muy valioso la transición pacífica del poder. Oye, y para cerrar, ¿algún dato adicional que valga la pena mencionar en cuanto que cuando ya se dan los resultados de esta segunda vuelta en Georgia, cómo se van a conformar o cómo se replantean las agendas políticas de los partidos? Digo, porque ya comenzaste a desglosarlo, ¿no? Con esto que nos dices, por ejemplo, de finalmente Joe Biden necesita de Trump y viceversa, pero ¿habrá algún otro punto? Sí, les da un poco más de maniobra a los demócratas en el Senado, porque teniendo 51 senadores, David, todas las comisiones del Senado las pueden asumir un demócrata, es decir, ya no le tienen que compartir a un republicano la presidencia de alguna comisión, que eso es algo pues que ni siquiera ahorita tenían, es decir, mejoran su manera operativa en el Senado, así como en la Cámara Baja, ahora la va a controlar Kevin McCarthy y los republicanos, ¿no? Entonces, pero tienen una mejor maniobra, ¿no? Entonces, vamos a ver, por lo general no sucede que una cámara sea de un partido y otro en la intermedia. Vamos a ver qué resulta, va a estar interesante. Los demócratas tienen un super control del Senado y los republicanos, hay que decirlo, tienen el control con alfileres, pero lo tienen de la Cámara Baja. Entonces, sí, David, hay diputados republicanos que quieren mandar llamar al hijo del presidente Biden, hay diputados republicanos que quieren hacerle juicio político al presidente Biden, a Kamala Harris, traen su agenda política, pero pues también tiene que pasar por el Senado y pues ahora con 51 votos pues se ve un tanto complicado para los republicanos, pero no descartemos que eso lo vayan a intentar y creo que eso es lo que ahora vamos a ver, las amenazas de juicios políticos, ¿no? Gonzalo, pues muchísimas gracias, nos volvemos a escuchar antes de que termine este 2022, ¿no? Por supuesto, David, hacemos un balance de lo que viene en el 23. Sale, gracias y muy buenos días. Es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas, analista, experto en democracia, en participación ciudadana, catedrático en la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad y en la Facultad de Derecho y Economía de la UABC, pues haciendo este balance tras las elecciones en Georgia y lo que significa para la política norteamericana, para la ciudadanía de los Estados Unidos.